Esto va de ti. Cosas que te afectan, aunque no lo creas. El mundo que te rodea. Te rodea. ¿Te has parado a pensar? Buena información para opinar bien. Desgraciadamente, vivimos en un momento en que la gente no se informa bien y muchas veces se cree lo primero que llega. Conviene un poco saber qué hay sobre la información. Ahora mismo acaban de salir los datos sobre la audiencia, en la que se hablan de los datos principales que hay de las redes sociales, están también los de Internet y luego ya llegan los más representativos, que son de televisión y la radio. De todos modos, en los últimos tiempos que recorren, las fuentes de información están muy diversas, incluso cada uno se informa donde quiere y espera una información distinta. No es lo mismo un niño que una persona mayor que está permanentemente sentado en el sofá, o cualquiera que quiere actuar como persona y tener un criterio. Y entonces intenta tener pues una información suficiente para opinar con veracidad. En este tiempo hay una cuestión principal en que la información, prácticamente desde que apareció la imprenta, el medio es el mensaje. Ya la manera de enterarnos de lo que ocurre es muy distinto. Ahora ya hay unos mensajes cortos, ya no se da el rumiao que se decía antes, que era como aquel cervatillo que en la selva salía huyendo de que lo pudieran coger y llenaba pronto la panza con hierba fresca y se iba a su casa allí a rumiarla y saber exactamente lo que había. En ese momento, pues hace 40 o 50 años, la gente trataba de saber y ver que lo que le decían era verdadero o no. Últimamente ya decimos que porque sale alguna cosa en la tele, ya eso parece que es verdad. Y no nos damos cuenta que eso puede ocurrir y ser bastante menos verdadero que la vecina o el vecino de más arriba. Porque si él tiene intereses, te dirá una información a favor de sus intereses. Y esa también es una de las cuestiones principales que tenemos que mirar ahora. Una información verdadera es aquella en la que se responden principalmente a las preguntas que quiere alguien que quiere enterarse. Y entonces será qué ocurre, cuándo, cómo, quién ayuda, quién se beneficia, cómo terminó todo y qué viene. Eso es precisamente una buena información. Desgraciadamente, esa información cada día se da menos, porque eso significa ir despacio y preguntar todas las dudas que nos surjan y que te las aclaren. Hoy, desgraciadamente, quien controla el poder va a una información rápida y él hace, o esa persona hace que te intereses tú exactamente de lo que a él le conviene. En ese sentido, es muy conveniente ver. Y esto tiene que ver fundamentalmente con el periodista. El periodista es precisamente el mediador o la mediadora entre el espectador y la verdad. Cuando el espectador está allí, tiene que recoger todo lo que querría ver el espectador, y el periodista cubre eso, y que no quedara ninguna pregunta por hacer. Pero eso, desgraciadamente,
estaba haciendo, y lo dice Kapuscinski, que es un autor polaco, admirado por todo el mundo, y él decía un poco que el de periodista no es oficio para cínicos. Y llegado más es cuando la información se hace más sin alma. Y es que Kapuscinski dice, desde el momento en que la información entra en el negocio, la verdad sale de esa información. Es algo determinante, porque efectivamente ya llegamos a un nivel, y el periodista no es el mediador que decíamos, sino alguien que puede tener intereses y ya cada día está más dependiente de esa empresa. Y tendríamos que explicar claramente que la empresa es por sí misma el negocio, y el negocio precisamente rinde cuentas al dueño de tal. Nos encontramos con que una empresa dueña de una televisión, de una radio o de un periódico o de un medio de cine, de creadores de cine, tiene muchos intereses, y entonces el dinero probablemente ya lo han puesto entre varios, y el dinero que está puesto entre varios, bastantes de esos varios tienen otras empresas, y quiere que el dinero que ellos han puesto no les fastidie sus negocios. Entonces, cuando sale alguna información que puede hacerle daño a sus negocios, dices, cuidado, mírame esto, y entonces, claro, las personas del medio pueden hacer varias cosas. Por una, efectivamente, lo más negativo es que no aparezca, lo cortan. Lo otro, llegan y lo simulan con otra cuestión, e incluso, pues en fin, pueden hasta convertirlo directamente en otra situación. Entonces, el tema principal del negocio es ese precisamente, que en el momento en que estamos, el Consejo de Accionistas es el que manda continuamente y es el que elige también a los periodistas. Los periodistas que quedan pues van a depender un poco. Si han conseguido un cierto nivel, lo respetan un poco, pero si no, otros son simples asalariados que tienen que hacer lo que les dice el amo. Y esa es la realidad que nosotros tenemos en esa parte. Luego hay una parte principal, que es que tenemos que ver cómo buscar la verdad. La verdad tendremos que encontrarla siempre que sepamos qué medio lo hace y en qué contexto lo hace. Y entonces ya sabemos, hemos comentado aquí que han salido los datos de audiencia, y ahora mismo pues sabemos concretamente que hay una audiencia en la televisión, que Antena 3 es la emisión con más audiencia. Y resulta que, claro, ahí lo que ocurre es que han buscado un periodista que en determinado momento deja de hacer información para dar opinión. Y con el poco tiempo que dedican precisamente a un informativo, en vez de dedicar el tiempo a la información, se dedican a dar un criterio, a dar su opinión. Y entonces es todavía más lamentable. Incluso cuando llegan y tienen el negocio de la mayor audiencia, pues ya que hemos hablado de Antena 3, que parece ser que la televisión con más audiencia, pues resulta que normalmente tiene sus trucos. Por ejemplo, si quieren que escuchen el telediario, delante han puesto un programa que atrae
y la gente se queda viendo ese programa y el telediario que viene detrás. Concretamente, hay un concurso sencillamente de gente que se lleva mucho dinero, y la audiencia pues, comparte un poco el disfrute de las personas que están viendo aquello. Luego hay otras estratagemas que también son muy a tener en cuenta. Sabemos un poco que hemos hablado de un medio de televisión y de medio de comunicación que es A3 Media, que es la dueña de Antena 3, de La Sexta, de un periódico como La Razón, e incluso también una televisión. Las propias televisiones tienen ese tipo de martingala y a pesar de lo que se diga y que se dice siempre que hay libertad de expresión, eso lo dice la Constitución. La Constitución dice muchas cosas, pero casi nadie nos las creemos. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que son las empresas privadas, porque teóricamente ellas ponen su dinero, y luego los medios públicos que vienen determinados porque el Estado tiene la obligación, para, como dice la Constitución, el derecho a una buena información se puede hacer a través de los medios públicos. Es el caso de la televisión, RTVA y la autonómica. Esas teóricamente están. Las demás se suponen que viven también de su publicidad y es a partir. Y entonces esa es la gran diferencia. Y a la hora de conseguir esa audiencia, pues tienen también una estrategia principal en cuanto a la hora de informar. O sea, un telediario se hace con unos trucos suficientemente profesionales que llegan a cambiar la veracidad de las cosas. Decía Noam Chomsky, que era un especialista en los medios de comunicación, que hay una serie de triquiñuelas para transformar las noticias que parecen lo que se quiere dar en otra realidad distinta. Entonces, hay, por ejemplo, uno que se llama la rana asada. O sea, que es que a alguien se le va dando una pequeña información, él no se da cuenta y poco a poco ese lote de información va aumentando y cuando se da cuenta ya está plenamente envenenado con la mala información. Hay incluso los ritmos de un telediario pueden estar perfectamente dispuestos cuando se ha hecho una gran noticia y después con aquella noticia que asusta al principio, luego llegan y la rebajan a la mitad y la gente se queda tan contenta. Pues no ha sido para tanto. Y como hay un montón de recursos e incluso pues, el ritmo se le pone sangre, la gente empieza a sentir una cierta violencia y para después se termina con la paz. Siempre hasta ese momento e incluso para terminar con una buena sensación del telediario, pues se terminan explicando los deportes y algo de cultura y lo demás que siempre sea agradable para terminar con un buen sabor. Entonces, esa es una serie de estrategias que conviene muy bien tener en cuenta. La Constitución, en los artículos 22, 23, 24 y 25, habla precisamente de el derecho a la información, el derecho a la opinión,
el derecho a la participación, todo eso está perfectamente dicho. La cuestión es que estaría por ver si todo eso se puede cumplir, porque incluso el derecho a la información o el derecho a la propia vida, con la ley Mordaza, muy difícil está. O sea, todo lo que eso significa, el derecho a la igualdad no se da porque el testimonio de una persona corriente está muy lejos de un miembro de la policía, de los cuerpos de orden público, porque ellos tienen la capacidad de dar un testimonio con muchísima más validez. En fin, hemos estado viendo el conjunto de la información, hemos hablado también que esa información nos sirve para hacer nuestra propia opinión y que, desgraciadamente, cuando hablamos con una persona, casi todos dicen lo que ha dicho la televisión. Muy poco, cada persona trata de tener su propia opinión y buscar sus razones que sean distintas de lo que puede decir el vecino. Ampliar la visión del mundo que tenemos es muy necesario. Entonces, efectivamente, es algo imprescindible que busquemos esa verdad, que estamos en un tiempo en que, desgraciadamente, la verdad se desaparece continuamente. Decíamos alguien que este es el momento de la posverdad, cada cual quiere tener su verdad y, desgraciadamente, no. Hay cosas que puede verse con una opinión distinta, pero hay cosas que, como un día a mediodía, se puede decir que es de día. La luz, el sol, es algo innegable. Efectivamente, cuando entramos en opinión, cuando entramos en los intereses de cada cual, pues puede haber una visión distinta, pero de todos modos sí que es imprescindible que sepamos discrepar amigablemente y lleguemos a decir: ni tu verdad ni la mía, vayamos juntos a buscarla, porque desgraciadamente eso es el grave problema que tenemos en esta sociedad, que desgraciadamente no sabemos discrepar. Y efectivamente también tenemos unos modelos de comportamiento, de contrastar pareceres que son poco académicos. Desgraciadamente, cuando incluso en el Parlamento, que debiera de ser algo como ejemplo, no lo es. Allá muchas veces, en vez de decir fulano me ha convencido más, terminamos y hacen desde los mismos medios a quién ha ganado el debate, quién ha dicho las barbaridades más grandes. Entonces, eso es desgraciadamente lo que nos están quitando a nuestros niños y a la gente adulta que queremos para el próximo, que sean ciudadanos, es precisamente que vayan buscando la verdad y que no entren por esa manera de entender lo que se quiere. Es importante precisamente que vayamos a nuestra opinión y que podamos discrepar y que podamos ver que cada persona enriquece a los demás y ese enriquecimiento es lo que nos puede hacer una sociedad más valiosa. Por eso es que todo eso va de ti, va con quien estamos hablando, con quien nos escucha, para hacer una sociedad más rica y más feliz.